Pues gracias por estar aquí. Vamos a No, escuchar gracias a a ti. Sergio Vallejos, que va a empezar con el primer discurso y nos va a hablar un poco de la influencia del rock and roll en la historia de América Latina. Sergio es doctorado de la Universidad de Alcalá en Economía y es CEO del grupo MIPSA, profesor de Economía de la UNAM también. Así lo conozco. Y bueno, a ti la palabra. Gabini. Y Muchas por gracias. favor, Aquí. ponen sus Ajá. micrófonos en mute si no son el orador. Gracias. Ujú. Muchas gracias, Crisi, por la invitación. Pues muy contento de participar en Espera un este. minuto, please. I don't have my. I am not in the booth A ver, with ¿me oyen bien? Eleonora. No, you don't need to be in the booth right now because you're French Portuguese, right? Okay. So just please just mute your microphone. Okay. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí me oyen bien? Sí. Sí, gracias. Perfecto, muy bien. No, pues decía, muchas gracias por invitarme, Crisi, a este programa. A mí, pues, el tema de la música y el rock siempre me han sido muy, pues soy muy, pues como muy aficionado en general al tema del rock. Tengo incluso un estudio de grabación. No toco ningún instrumento, la verdad, pero tengo muchos instrumentos y los uso como juguetitos pero incluso hemos patrocinado incluso algunas grabaciones de grupos de rock, en algunos de los espacios que tenemos. Y pues es un tema que, como te comentaba, me parece bien interesante. En América Latina y en México en particular, que es donde tengo más experiencia, bueno, antes que nada les quiero recomendar un documental que salió y que creo que lo comentamos alguna vez, Crisi, que es el documental sobre Rompan Todo, que está en Netflix, que es como la historia del rock en América Latina. Está bastante bien documentado. No es tan objetivo porque justamente uno de los directores del documental, pues es parte activa del tema del rock. Entonces, bueno, pues él como que lo cuenta más bien desde su experiencia. Creo que hay ciertas temas que no incluye, y no sé si estoy seguro que le da peso como equilibrado a todo, pero me parece que es un extraordinario documental justo por haber esto. Y quizá lo que me parece más interesante es como que hay una relación directa entre el rock, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, entre el rock y el desarrollo de la sociedad civil y el desarrollo también de la democracia, ¿no? Ese vínculo me parece un vínculo realmente como bien interesante. El rock, como ustedes saben, pues surge en los años, bueno, rock and roll, finales de los años 50 en Estados Unidos, pero realmente la fuerza social, cultural del rock, pues yo lo asocio desde luego al surgimiento de los Beatles a mediados de los años 60, y desde luego la manifestación quizá más fuerte de la revolución cultural de los años 60, que es una revolución muy seria que cambió la forma en la que vivimos en Occidente y posiblemente en todo el mundo a partir de ese momento, ¿no? Aunque tuvo desde luego en Inglaterra y en Estados Unidos menos, pero también algunos apoyos del gobierno, pero yo diría que el rock básicamente es un movimiento no gubernamental, es un movimiento bastante abierto. No me gusta usar la palabra universal porque, porque pues, no, digo, pues, siempre hay algunos elementos como más nacionales de los que pensamos, pero no deja de ser un lenguaje bastante universal. No pertenece como a la tradición, aunque justamente como involucra elementos musicales, pues de origen africano, por el jazz y el blues, el soul, ¿no? De origen, sobre todo en Estados Unidos, y de ahí pues nos vamos a son elementos negros que tienen desde luego una relación muy clara con los sonidos africanos. Ha ido incorporando muchos elementos musicales, instrumentos, técnicas de interpretación, pues desde, obviamente, las letras están influidas por una serie digamos, como de líneas y digamos, de procesos
literarios muy complejos, o sea, no solamente, es decir, finalmente es una manifestación muy abierta, muy incluyente y al final muy universal de la cultura. Y entonces rompe un poco los paradigmas que están relacionados con el nacionalismo. Y quizás eso me parece como muy interesante. Se los comento porque en México y en América Latina, un poco ya entrando en tema, pues resulta que el rock en los años 70 se veía como una manifestación pues del imperialismo estadounidense. Lo mismo sucedía, por ejemplo, en la Unión Soviética o en los países socialistas, donde justamente por ser una manifestación espontánea y además ser un negocio, eso es un tema también bien importante, que se generó básicamente por un mecanismo de mercado, no totalmente libre, pero sí bastante descentralizado y bastante libre. Es un movimiento también ya estrictamente transnacional, o sea, como que irrumpe dentro, transversalmente en la cultura de los países a donde va llegando, se va desarrollando. Eh, entonces, bueno, no obstante que en algunos países, incluso en Cuba mismo, ¿no? Fue atacado como una expresión del imperialismo cultural, una serie de cosas. La realidad es que no lo era, porque fue un movimiento que no controlaban en ningún caso pues, los centros políticos ni de Londres, ni de Nueva York, ni de ningún lugar. Pero así es como inicia en América Latina en los años 60, pues América Latina era en general una región donde había poco desarrollo democrático y me parece que esto fue una como bocanada de aire fresco que logró como justamente por una filosofía libre, abierta, que ahora podríamos llamar como libertaria, pues entonces fue un movimiento que ayudó, digamos, a generar una nueva conciencia y sobre todo una nueva actitud. Desde luego es un movimiento cultural, no es un movimiento intelectual, es un movimiento cultural lúdico que llega justamente por mecanismos abiertos, básicamente. Evidentemente logra los grupos originales, bueno, que surgen los originarios que logran esto, pues son básicamente grupos estadounidenses y británicos. Al principio, en toda América Latina, era común que los grupos de rock copiaran o hicieran covers, ¿no? De las piezas, de las canciones de los grupos estadounidenses Sergio, o de los grupos ingleses. Sí, sí, sí. perdón, no quiero interrumpir, pero es que creo que estabas escuchando en el canal de interpretación en inglés y si es posible o Ajá. apagar o estar en el canal español o apagar la interpretación, porque el problema es que ahora el intérprete Ah, cuando está interpretando en inglés se escucha el inglés y el español al mismo tiempo. Entonces, si es posible estar en el canal o español o ajá. A apagar la ver. interpretación, sería. ¿En dónde está después que estoy conectado? A ver, una En pregunta. la computadora está al Después que estoy en el celular, que era más sencillo. Ah, Uy, ahí no sé. ya, En ya, el ya. menú de 3 puntillos, selecciona If you Ajá. go down, interpretación de lenguas y después español. Interpretación de lenguas y pongo español. Perfecto. Listo. Gracias. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, ¿está correcto? Eh, Creo que sí. Ya, a ver, sigo hablando y yo creo que Ok. está. A lo mejor te Tengo hasta interrumpo de las nuevo. 9:30, ¿verdad? Para tener Sí, sí, pero 9:30. aún Ok, si hay muy bien. un minuto o dos de más, no hay Perfecto. problema. Para que no me extienda así. Sí, así como. Y bueno, en los años 70 México estaba en pues no una dictadura, es un tema muy discutible, pero estábamos en un sistema pues autoritario, cerrado, nacionalista. Y el rock no era bien visto, pero claro, esto es un movimiento que surge, pues México está muy cercano a Estados Unidos, y entonces surge en las ciudades más cercanas a Estados Unidos, básicamente en Tijuana, surge un movimiento de rock muy intenso, ¿no? De muchos grupos que empiezan a desarrollarse y muchos grupos pues que se crean y tocan, y justamente quienes son los primeros, los primeros grupos, bueno, o la gente que sigue estos grupos justamente son turistas estadounidenses que, como saben, cruzan muy frecuentemente
a la zona, digamos, de la Avenida Revolución, en Tijuana, que es un lugar pues, que te cruzas a pie prácticamente de Estados Unidos, y además pues, es un lugar muy desregulado, donde está la fiesta, el alcohol, y en ese momento también el rock, ¿no? También el rock en México. Y entonces, bueno, Tijuana es una sede muy importante donde se empieza a desarrollar esto. Y también, desde luego, en las ciudades importantes, la Ciudad de México, la ciudad de Guadalajara, pero fue en general desde el punto de vista gubernamental, fue algo no muy bien visto por el gobierno, sobre todo a partir del año 1973, que se hace el Festival de Avándaro cerca de la Ciudad de México. Es un festival que intentaba copiar un poco el, el Festival de Woodstock. Fue muy exitoso también. Llegaron aproximadamente 200,000 jóvenes al festival. Hubo toda una gran fiesta, un poco parecido a Woodstock, ¿no? Donde era pues, una fiesta un poco desorganizada, una fiesta pues, un poco caótica. No pasó absolutamente nada grave, pero los medios de comunicación satanizaron inmediatamente este festival. Y el gobierno de Echeverría en ese momento, que decía que era un gobierno progresista, hasta de izquierda, pues fue un gobierno muy represor en todos sentidos, y el rock no fue una excepción, y a partir de ese momento, pues tuvo el pretexto perfecto para decir que esto era una invasión de la cultura estadounidense y bla, 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 que nos traían, que el rock estaba asociado pues a actitudes y conductas que no tienen nada que ver con lo que era México y una bola de tonterías. Total que en ese momento hay un proceso muy grave de censura. Ya para 1973 ya había en México una relación, digamos, una muy importante movimiento ya muy, muy dinámico de rock. Por ejemplo, un grupo que ha trascendido hasta la fecha y que sigue siendo muy importante es el Tri. Interesante el Tri de Alex Lora, que es un personaje de la cultura actual de México, porque además parece que no envejece, sigue estando igual. Él participó en el Festival de Avándaro. El grupo se llamaba, y un poco habla de cómo ha sido la evolución del rock en México y en América Latina. Su grupo se llama Three Souls in My Mind, o sea, tres almas en mi mente. Y al final, ya en los años 80, justo cuando fue entiendo que habrá sido en el año 85, cuando ya estaba el boom del rock en español en todo el mundo, eh, y además es el Mundial de Fútbol. Ustedes saben que a la selección de México se le llama el Tri, pues de Three Souls in My Mind se cambiaron al Tri. Entonces el grupo es el Tri. Yo creo que el grupo más representativo de rock en México, viene desde los finales de los años 60, sigue estando vigente, o sea, ya va a cumplir 50 años de estar vigente. Toca un rock muy, muy clásico, desde mi punto de vista, pues, como poco innovador, pero realmente es de bastante buena calidad y tiene una propuesta muy mexicana, original. Ya no tocan en español, en inglés. Su propuesta es completamente en español. Y bueno, en los años 70 estaban muchos grupos, quizá el más destacado, el Tri. eh, Estaba también la Revolución de Emiliano Zapata. O sea, en realidad los grupos que participaron en el festival iba a decir de Woodstock, pero bueno, del Woodstock mexicano, que fue Avándaro. O sea, realmente había ya una buena colección y una buena propuesta de muchos grupos mexicanos, y prácticamente después del Festival de Avándaro fueron completamente censurados y terminó esa propuesta. Y a partir de ese momento, pues el rock mexicano se convirtió en un movimiento ya muy underground. Surgen los famosos hoyos funkis, que son pues casas, terrenos, a veces en lugares marginales de la ciudad donde sigue este movimiento, pero prácticamente ya desapareció. Hay que recordar que en ese momento los medios de comunicación estaban muy controlados por el gobierno. Había una empresa privada, entre comillas, pero que era una empresa Televisa, pues que tenía prácticamente el monopolio total de las comunicaciones. Era una empresa muy cercana al gobierno, y me parece que es un poco responsable de la gran decadencia cultural de México, de la censura al rock, del apoyo
pues, digamos, a expresiones musicales y artísticas, a mí me parece de muy bajo nivel. Lo más famoso es, pues, las famosas telenovelas mexicanas, que son muy populares, incluso en algunos países del mundo, pero me parece que sí son de una calidad así terrible. Una industria musical, pues muy, en realidad, pues no sé, me parece que, bueno, tiene algo, tampoco quiero, denostarla completamente, seguramente tendrá alguna propuesta, pero me parece que la música que se hacía en México desde los años 70 hasta ya muy entrados los años 90, pues era música realmente de muy baja calidad en español, con producciones muy conservadoras, melosas, cursis, no sé, me parece que fue en realidad, es todo un tema que habría que platicar en algún momento, la aportación de Televisa a la cultura mexicana, pero todos los movimientos libres que estaban relacionados con el rock desaparecieron. En el radio había algunas pequeñas, sí había algunos programas que seguían vigentes. En el radio incluso pues, la música en inglés seguía funcionando. Lo importante era que no hubiera como un movimiento de rock, que hubiera consumidores, pero no hubiera como partícipes de rock. Es decir, y sobre todo, desde luego, que no hubiera conciertos masivos. El gobierno tenía mucho miedo de que muchos jóvenes se reunieran en un lugar. Y entonces yo les diría que desde los años 70, cuando empieza la industria mundial del rock, años 60, básicamente, hasta el año de 1989, que son muchos años, no hubo prácticamente ningún concierto de rock importante en México. El primero fue justamente en 1989, que abrió como una nueva era. Fue un concierto masivo de rock de Rod Stewart. Digamos, yo creo que ese hecho, que no lo relata bien el documental de Rompan Todo, fue un hito importante porque es la primera vez pues, casi que en la historia en la que venía un rockero o un artista importante y hacía un concierto grande, masivo. Esto fue en Querétaro, en el Estadio Corregidora, que se había construido para el Mundial de Fútbol del año 85. Y bueno, y a partir de ahí empezó todo un proceso donde ya empezaban a llegar algunos grupos hasta llegar a nuestras fechas, donde pues México está totalmente integrado, México y América Latina pues están totalmente integrados a los circuitos pues, de giras de los grupos principales y también de grupos alternativos que no son tan conocidos, pero que también llegan a América Latina. Bueno, en ese inter, pues hay un proceso también de apertura, que va desde un sistema muy cerrado, mediados de los años 70 hasta la transición democrática en México, que que empieza, como ustedes saben, en el año 97. Me parece que que en ese inter hay una muy interesante, o sea, el rock tiene cierta participación. En la medida en la que se van abriendo algunos espacios, me parece que hay una correlación directa también pues con los avances o con las libertades que se van dando en México muy lentamente y que se disparan a partir del año 97, ¿no? Hay algunas instituciones bien importantes que me parece que resistieron muy bien, además del TRI, resistieron esta etapa como muy cerrada en México. En América Latina, además, en la mayoría de los países, excepto en Colombia, en Costa Rica, pues estaban en los años 70, como saben, estaba como invadido de dictaduras militares que tampoco veían muy bien. Claro, era una versión un poco distinta a lo que pasa en México, pero en común, pues veían mal todos las propuestas, digamos, de rock y en general las propuestas que tenían que ver pues, con esto, ¿no? Es decir, con un movimiento mucho más libertario. Y un poco para cerrar esta charla, me gustaría como mencionar como algunos hitos importantes, que son bien, como muy interesantes para la historia del rock en México. Uno es una estación de radio que surgió en los años 80, un poco ligado ya con cierta apertura que empezaba a ver en ese momento, es Rock 101. Me parece que es una estación de radio que aplicaba en la Ciudad de México
y que fue así como un símbolo muy importante del movimiento del rock y de la difusión de la cultura y de la música rock en México. Y otro fenómeno muy interesante que también que afectó a toda América Latina, que es todo un tema que podríamos hablar, que está muy bien relatado en el documental Rompan Todo, es el tema de MTV Latino. Ese surgió en los años 90, a principios de los años 90, y realmente despegó un gran boom, o generó un gran boom del rock en América Latina, y ya convirtió por primera vez el rock propio. O sea, ya había un grupo, digamos, una masa, digamos, consumidora muy importante de rock en América Latina. Yo les diría que había ya una cultura bastante avanzada del rock en América Latina, algo parecido a lo que pasaba en Japón, por ejemplo, donde es un centro de consumo y de producción de rock anglosajón muy importante. Pero a partir de MTV en los años 90, los grupos que habían resistido, que habían sido muy pequeños y que no habían tenido un desarrollo, llamémosle comercial, industrial propiamente, tienen ya un vehículo para poderlo hacer. Muy importante, surge ya desde los años 80 en España y en Argentina el movimiento de rock en español. Y entonces lo que es interesante, y es un tema que se podría platicar muy extensamente, es que surge un rock en México, en América Latina en español, muy importante, que prácticamente no incluye a Brasil. Brasil tiene su movimiento también de rock importante, pero bueno, surge un grupo que es en español, y es un giro histórico porque ahora ya que en general fue muy festejado. Yo creo que también tiene algunos defectos, al que sea en español y no en inglés, ¿no? Lo que hizo esto fue que, bueno, se creó un mercado muy grande en América Latina y en España, también muy integrado al movimiento en español, pero también nos alejó un poco, y con eso quiero terminar, en general, pues del rock o del sistema o del circuito de rock mundial, que básicamente es en inglés, aunque no se ha hecho por grupos británicos, o ingleses o australianos. Prácticamente, es decir, hay un movimiento en inglés que América Latina se hubiera podido colgar en él y seguramente hubiera tenido también una difusión importante. Y bueno, pues por azares del destino se decidió que fuera en español, así surgió, y ahorita hay una industria muy vibrante a partir de MTV Latino sobre el rock, es decir, una industria que tiene que ver pues con el rock hecho en América Latina. Es una industria propia que no existía, que además tiene como centro MTV, que está en Miami. No, esto es bien interesante, sigue con esa lógica el rock, una lógica como transnacional, una lógica de mercado, no es una lógica nacionalista. Televisa, que era la empresa hispanoamericana en español, sigue siendo la empresa productora de medios más importante del mundo hispano, quedó casi completamente fuera de esta lógica. Creo que fue un gran error de una falta de visión de Televisa. Total, que quien tiene actualmente como el centro cultural más importante de rock y de muchas otras cosas más en América Latina, no es ninguna ciudad latinoamericana, sino básicamente es Miami. Es un tema bien interesante, pero bueno, ya hay un circuito muy importante de conciertos de todos los grupos más importantes de rock anglosajón y de cualquier lugar del mundo en América Latina, que toman América Latina como un lugar serio para hacer sus giras, y también un circuito de producción de rock propio en español, donde hay un proceso también económico bien importante, y ese proceso es con lo que quiero cerrar, está totalmente ligado al desarrollo democrático, al desarrollo de las libertades y de una cultura más libertaria en América Latina, ¿no? Muy bien, pues eso es básicamente lo que les quería platicar. No sé si hay algún tema ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, no hay tiempo para preguntas, No hay tiempo para desafortunadamente. preguntas. No, Ajá. porque sí, no tenemos mucho tiempo, que tenemos que Muy pasar bien, al claro, próximo claro. orador, desafortunadamente, porque fue muy interesante y veo también en el chat que tenemos muchos fans del Tri. Pero bueno, Qué bueno. Ajá. si quieres quedarte, Sergio, puedes y Muchas escuchar gracias. los otros discursos si no tienes Te nada agradezco mejor mucho, que Crisi. hacer en este sábado. Gracias. Y pues si Muchas gracias, no, Crisi. sí. Ok, entonces para Te todos, agradezco. muchísimas gracias otra vez, Sergio. Y ahora